objetos de la imaginación. Y entonces, como los objetos de la imaginación no son reales, no se pueden tocar, no se pueden corroborar, entonces pues no pertenecen al mundo de lo real y no son tan importantes. No vale la pena dedicarnos a algo que no existe. Y otros enfoques se han dedicado, por ejemplo, a lo que le pasa al sujeto cuando imagina, ¿sí? Y muchas veces también cuando confunde imaginación con realidad, cuando está como fascinado, como perdido en su imaginación. Y también ahí de pronto hay enfoques alarmistas que dicen, cuidado, cuidado, porque te puedes perder en la imaginación, te puedes volver loco si no distingues entre lo real, ¿sí? Y podemos tener varias experiencias de vida en la que de pronto, por ejemplo, un chico que pudo haber querido dedicarse al teatro, dedicarse a la literatura, o dedicarse a la música, o dedicarse a la pintura, ¿sí? A lo mejor una familia le pudo decir, no, dedícate a algo que te dé dinero, dedícate a algo real, eso déjalo para tu tiempo libre, ¿sí? Y por eso sigue dándose como carisma de que pues la imaginación y los productos de la imaginación, pues hay que dejarlos a un lado y ya dedicarnos en determinado momento de la vida pues a lo real, ¿sí? Paul Ricoeur dice que eso pues es no adentrarse en el tema de la imaginación en su totalidad, ¿sí? Para Paul Ricoeur, la imaginación es un proceso mental que consiste en crear imágenes en la mente. Estas pueden venir de objetos de la realidad, objetos existentes o imágenes ficticias y relacionar estas imágenes, ¿sí? Visto así la definición tan general y tan abstracta, a lo mejor no nos dice mucho, pero si nos ponemos a analizarla, podemos ver que en realidad el proceso de crear imágenes mentales es un proceso que realizamos incluso antes que el conocimiento, incluso antes de empezar a hablar, de empezar con el lenguaje, ¿sí? Ya la percepción, y esto varios teóricos de la percepción, varios psicólogos, por ejemplo, Merleau-Ponty, otro filósofo francés, que tiene un libro que se llama Fenomenología de la Percepción. En realidad, ya desde la percepción, el cerebro está creando, ¿sí? El ojo cuando ve, no ve figuras, no ve líneas, no ve cuerpos. El ojo lo que percibe son haces de luz, ¿sí? Rayos de luz. Y esos rayos de luz, el cerebro es el que los procesa, los relaciona, les da continuidad, les da línea, los relaciona fondo y forma, los compone, los une en conjuntos y entonces ya podemos tener una visión, una imagen, una percepción visual completa. Entonces, si se fijan, ya desde ahí hay una creación por parte de la mente que es ese producir esas imágenes en la mente. ¿Ok? Aquí les pongo, más adelante cuando nos vayamos a trabajar a grupos, les recomiendo que vean este video que ahorita no lo quiero poner para no tener, usar mucho tiempo y para que no vayamos a tener problemas con que se atore el internet o lo que sea. Pero este es un video que explica en 2 minutos cómo es que percibimos, que por aquí vi que alguna de ustedes era psicóloga y seguramente saben mucho de esto, cómo es que percibimos y cómo es que el cerebro en realidad crea imágenes, no las vemos, las creamos. Como les dije, lo que el ojo ve son haces de luz, pero ya la imagen, como se puede ver aquí
en la foto que les pongo, que es un dibujo de este es un dibujo de Escher, un diseño de Escher, ¿sí? Fíjense cómo continuamos la línea y vemos aquí una cabeza, ¿no? Su cuello, la boca, la nariz. Completamos la imagen como es la percepción. Bueno, esto lo supieron muy bien a finales del siglo XIX y principio del siglo XX, cuando se empezaron a dar todos los desarrollos de la física, de la óptica, de la fotografía. Esto lo empezaron a aprender muy bien los fotógrafos, ¿sí? Cuando se descubrió que, perdón, los fotógrafos, los pintores, cuando se descubrió que veíamos así con haces de luz, entonces empezaron a querer pintar como tema el tiempo, la luz, la sombra, ¿sí? Y ustedes conocerán este tipo de pinturas, este movimiento que se llamó puntillista, dentro del impresionismo, que en vez de querer pintar la línea, pintaba precisamente los puntos, los cuales, si se apreciaba la pintura desde muy cerca, pues no se podía percibir de qué se trataba. Pero si se tomaba distancia, si se alejaba, entonces el ojo construía la pintura a partir de esos puntitos de diferentes colores y tonalidades. Entonces, este es un ejemplo en el que podemos apreciar cómo nosotros podemos ver esta línea, por ejemplo, del pasto, o la línea de la tierra y ya el lago o el río, no sé qué sea, o delimitar muy bien la línea de los cuerpos, pero que en realidad no hay ninguna línea, nosotros somos los que la estamos construyendo, los que la estamos creando. Bueno, aplicado entonces esta idea de la imaginación, lo que ya a lo que sería nuestro tema, fíjense cómo al imaginar nosotros suspendemos un poco el tiempo real y habitamos un tiempo, un espacio separado y en ese espacio nos atrevemos a jugar con las imágenes, ¿sí? A jugar con la percepción, ¿sí? Es como cuando jugamos también, ¿no? Que también ahí hay un detonante de la imaginación. Suspendemos un poco el tiempo real y decimos, ¿qué pasaría si viéramos este árbol como un cuerpo femenino? Y la verdad es una foto real, ¿eh? O sea, el árbol verdaderamente tiene estas formas y a poco no parece una bailarina, ¿sí? Ese árbol es como una mujer. Esa misma idea, esta mujer tiene un cuerpo como de una guitarra y verdaderamente vemos la guitarra, ¿sí? O esta otra imagen que tenemos aquí, ¿qué pasaría si lo de adentro estuviera fuera y lo de afuera estuviera adentro? Si se fijan, estas son imágenes, esta otra de Escher, que es otra imagen que presento de él. Escher fue un diseñador que hacía este tipo de diseños de dibujos imposibles, en los que por el engaño que hace al ojo, lo que está afuera parece que está dentro y lo que está dentro parece que está afuera. ¿Sí? ¿Qué pasaría si? Y si lo veo como, esa es la llave para la imaginación, para empezar a jugar con las percepciones que tenemos de las cosas. Dice Paul Ricoeur, imaginar es reestructurar campos semánticos. Así como que la frase está muy rara, pero van a ver qué sencilla es. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo.
este poema, este pequeño verso de Charles Baudelaire que dice: la naturaleza es un templo cuyos vivientes pilares dejan a veces escapar confusas palabras. ¿Sí? Fíjense cómo se sigue la fórmula. ¿Qué tal si vemos la naturaleza como si fuera un templo? O es como un templo. Hacemos ahí una comparación, ¿no? ¿Qué tal si la imaginamos como si fuera un templo? ¿Okay? Y dice Riquet, imaginar es reestructurar campos semánticos. A ver, ¿cuál es el campo semántico? ¿Cuál es el conjunto de significados que tienen que ver con naturaleza? Pues ser vivo, árbol, cielo, luz, paisaje, bosque, vida. Todas esas son palabras que tienen que ver con la naturaleza. ¿Sí? ¿Cuál es el campo semántico del templo? Templo, sacro, divino, respeto, iluminación, trascendencia, ¿sí? En fin, todo esto que tiene que ver con el templo, grandiosidad, etc. Ahora, si el campo semántico de naturaleza no tiene nada que ver con el campo semántico de templo, ¿sí? La naturaleza es digamos, no sé cómo decirlo, original, ¿sí? Habitamos en ella, y el templo es una construcción humana, un edificio que hicieron unos humanos. No tiene nada que ver. Sin embargo, el poeta encuentra que algo tienen en común. Y dice, la naturaleza es como un templo. Y al juntar estos dos campos semánticos, hace como que lo que hay en uno resuene en el otro, le agregue algo al otro. Cuando nosotros comparamos la naturaleza como un templo, y me gusta esta imagen que les puse aquí porque verdaderamente vemos estos árboles tan enormes, estos pilares vivientes, y vemos esta luz que entra hasta la tierra, y es como ¿cómo se llama? Pues como este vitral que está justo arriba del altar y que permite que la luz entre como un rayo hacia el altar, hacia donde está la cruz. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos esa comparación, ya no vemos la naturaleza como antes, ya la vemos como algo sacro, como algo puro, como algo trascendental, como algo divino, como algo que hay que respetar y tener veneración, ¿no? Más en estos tiempos ecológicos. Ya vemos la naturaleza como parte de como ese lugar sacro que es el templo y donde se va a venerar a la divinidad. Entonces, se fijan cómo al imaginar cómo serían las cosas, le agregamos más comprensión a lo que estamos comparando. Lo vemos distinto. Por esto este poder de iluminar, este poder heurístico de iluminar, de abrir un poco más el lenguaje, de permitirnos ver más de la realidad. Yo creo que esa es una de las grandes maravillas de la imaginación, en este caso de la metáfora, de permitirnos ver la realidad de otra manera. ¿Va? Imaginar tiene dos componentes. Ahorita estuvimos nada más hablando de lo que se imagina, ¿sí? El contenido. ¿Sí? Imaginamos que la naturaleza era como un templo, ¿sí? El contenido de la imaginación. Pero imaginar también es un proceso, como dijimos, es el proceso mental en el que... Entonces, imaginar también es un proceso, ¿sí? Es un proceso por el cual o con el cual combinamos los elementos. Y no los combinamos o no los analizamos dentro de su propio campo semántico. O sea, no hicimos una profundización, no nos metimos a qué más es la naturaleza. No fue una profundización
digamos, vertical, sino fue profundizar en el concepto de manera horizontal, ¿sí? Fue profundizar en el concepto comparándolo con otro concepto, con otro campo semántico, ¿ok? Hicimos lo que hoy en psicología se llama pensamiento lateral, ¿sí? En vez de seguir el mismo proceso al que estamos acostumbrados de hacer las mismas cosas, hazlas diferente, ¿sí? Piensa de manera lateral. Haz una lluvia de ideas con todo lo que se pueda ocurrir. Eso es como romper un poco el campo semántico, el paradigma, y pensar a través de otros paradigmas paralelos, ¿sí? Entonces, imaginar abre nuevos paradigmas. Y yo quiero hacer mucho énfasis en esta otra parte del proceso. Casi siempre pensamos en la imaginación por los contenidos y no tanto en cómo es el proceso y cómo generar el proceso para que tengamos mejor o para que se acreciente nuestra capacidad imaginativa. Y eso es en lo que vamos a trabajar hoy. Y creo que eso es lo que les puede ser útil también para sus chicos, para sus instituciones. Bueno, entonces, Paul Ricoeur, ya decíamos que decía Ricoeur, es que se estudia solo una parte de la imaginación y la imaginación tiene varios elementos y entonces él hace una tipología de la imaginación. Dice que por lo menos hay 4 tipos de imaginaciones, ¿sí? La imaginación metafórica, que es el imaginar que las cosas son como otras cosas, que ya pusimos el ejemplo, ¿no? Que es la reestructuración de campos semánticos, que es la imaginación de la metáfora, por eso se llama metafórica. Que esto sea como esto otro, ¿sí? ¿Qué pasaría si? ¿Okay? Y que nos permite el pensamiento lateral, que nos permite cambiar de paradigmas, y que nos permite esto que Ricoeur llama aumento y con, que es una palabra, es una frase así como muy dominguera, pero lo que quiere decir es que gracias a esta comparación aumenta nuestra percepción de las cosas. Y ya vimos el ejemplo. Cuando digo la naturaleza es un templo cuyos vivientes pilares, ya no veo la naturaleza como unas hojas de unos árboles ahí, ¿sí? Sino la veo realmente como algo sacro, divino, admirable, infinito, eterno, ¿sí? Le vi más, le descubrí más a la naturaleza. Ya no la veo igual. Y eso entonces ya la habíamos visto. Imaginación metafórica. Otro segundo tipo de imaginación es la imaginación del relato de ficción o del modelo, ¿sí? Les voy a decir, por ejemplo, muchos de los modelos de la ciencia con los que explicamos la realidad y resolvemos los problemas de la ciencia, por ejemplo, los mismos números, las fórmulas, los procedimientos, en realidad no están en el mundo, sino que los hemos creado a través de la abstracción. Por ejemplo, los números no existen en la naturaleza, o sea, nunca hemos visto correr por la calle un número 2, ¿sí? Lo que hemos percibido son objetos, son unidades, y gracias a la abstracción, gracias al razonamiento, hemos inventado el lenguaje matemático y hemos hecho un consenso, y entonces el lenguaje matemático es el lenguaje más universal que existe, porque aquí en China 2 en 2, ¿sí? Y 2.1 ya no es 2, es 2.1, ¿sí? Entonces, todos estos modelos de la ciencia, de las ciencias exactas, de las ciencias sociales, todos estos instrumentos son abstracciones que hemos creado, que hemos inventado, que hemos imaginado.
Lo mismo hace, por ejemplo, un arquitecto cuando imagina los niveles y las vigas y las torres, etcétera, que tendrá su proyecto. Hace como un esqueleto, hace una maqueta de lo que después podrá crear. Lo mismo sucede en el relato de ficción, en una novela, en un cuento, etc. Más allá del contenido, o además del contenido, el relato también tiene una estructura, ¿sí? Tiene un principio, tiene un conflicto, tiene un desarrollo, tiene un desenlace, tiene una estructura, ¿sí? A mí me gusta mucho decirle al relato de ficción, decirle texto, porque la palabra texto viene de tejido, y porque en realidad es esto, un tejido, ¿sí? De varios elementos que se interrelacionan. ¿Okay? Un poquito más adelante voy a hablar de cronotopo, pero ya los que leyeron el artículo entienden que es esto de cronotopo. Es un diseño, un espacio que representa un tiempo, un diagrama de flujo que representa un proceso, es un cronotopo. A través de un dibujo, a través de una línea, a través de un mapa visual, físico, espacial, yo lo que estoy representando es tiempo, es proceso, ¿sí? Entonces, un diagrama de flujo es un cronotopo, un lugar que explica un proceso, un tiempo. Sí, sí, quedó claro este concepto porque es un poquito medio raro, pero en realidad usamos cronotopos para muchas cosas, ¿no? Para nuestras tareas diarias, nuestra agenda. Una agenda es un cronotopo, o sea, visualmente estoy delimitando una cuadrícula y estoy poniendo una secuencia y una serie de actividades que se dan en esta secuencia. Bueno, entonces, Marina, yo tengo una pregunta respecto a eso del cronotopo. De hecho, en la lectura se ven, como bien lo refieres, de manera horizontal y vertical, pero en esta parte la pregunta en concreto es, o sea, ¿cómo podemos identificar qué tipo de cronotopo es en algún texto en específico? ¿O cómo lo podemos ir como clasificando? En realidad no hay un solo cronotopo para un solo tipo para un texto, ¿sí? Ahí lo que tú estás haciendo como lector es un proceso mental en el que estás abstrayendo cuál sería la estructura que lo sustente, dependiendo de lo que estás analizando, ¿sí? Por ejemplo, si es un cuento en el que hay un conflicto entre desde tres personajes, desde el punto de vista del análisis de los personajes y sus motivaciones, tú podrías hacer un triángulo. Pero a lo mejor esto está contado como una linealidad, entonces desde el punto de vista de cómo se da la narración, en realidad es una línea, ¿sí? Pero como ellos están recordando pasado, presente y futuro, en realidad son tres, ¿no? Fíjate cómo, dependiendo de donde me acerco, son diagramas distintos. Eso nos dice mucho de la vida. La vida no tiene un solo cronotopo. La vida tiene muchos tipos de cronotopos que convergen en el tiempo. ¿Sí? Que creo que por ahí también eso dice el artículo, ¿no? En realidad tenemos muchos cronotopos. O sea, yo ahorita estoy en el 2 de septiembre del 2020. Ese es mi momento, tu momento, ¿sí? Y no puedo decir que voy a ir para atrás, ¿no? Ojalá pudiera quitarme unos años, ¿no? Sin embargo, por otro lado, también puedo decir que en realidad mi pasado está aquí presente porque yo no podría estarte explicando esto si no hubiera leído antes en el pasado y estudiado este tema, ¿sí? Entonces, fíjate cómo la imaginación nos permite hacer algo que para la física es imposible, que es que dos objetos estén en el mismo lugar al mismo tiempo. Gracias a la imaginación podemos concebir muchas cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta, entre más cronotopos puedas encontrarle a un texto,
es que más lados le estás encontrando para analizarlo. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer un ejemplo en el que, por ejemplo, en un cuento hay una linealidad. Porque tú empiezas a leer el cuento en la página 1 y lo acabas de leer en la página 10. No hay de otra, porque el lenguaje es lineal. Yo tengo que decir primero una palabra y luego otra. Es lineal el lenguaje. No puedo decir, ¿no? No puedo decirlas todas al mismo tiempo. El lenguaje a fuerzas es lineal. Pero los autores, los escritores han jugado mucho con eso para romper esa linealidad. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Bueno, entonces esa es la imaginación del relato de ficción. Me voy a detener más en cada uno un poquito más adelante. Y los otros dos tipos de imaginación que menciona Ricker es la imaginación como ideología y la imaginación como utopía. Me voy a ir a cada uno de ellos para explicar. A ver, insistamos en la imaginación metafórica. La metáfora no es solo una figura retórica que se utiliza para hacer bonito el lenguaje, ¿sí? Muchas veces creemos que nada más es hablar bonito, ¿sí? Las metáforas no nada más adornan el lenguaje, de hecho eso es lo menos que hacen, ¿sí? En realidad, las metáforas abren el lenguaje y abren la percepción, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántas palabras tenemos en español para decirle a una persona que la amamos? Pues te amo y te quiero y ya, ¿no? Te adoro, te idolatro. Pero la verdad es que el sentimiento de una persona hacia otra persona es innombrable. O sea, nosotros no sentimos lo mismo por nuestros papás, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestra pareja, por nuestros amigos. Y a todos les decimos lo mismo. El lenguaje es muy limitado. Pero gracias a que podemos comparar, gracias a que podemos abrir y encontrar este aumento en la percepción, es que podemos decir, te quiero como si fueras, o te amo como, eres la luz de mi vida, eres la razón de mi vida, eres mi mundo. Pues por supuesto que la persona no es un mundo, pero al decir eres mi mundo, pues ya le dijimos todo. La metáfora no nada más hace bonito el lenguaje, sino que lo abre y con ello abre la percepción. Entonces, como ya habíamos dicho, les estoy poniendo aquí ejemplos visuales, ya que la presentación es visual, ejemplos visuales de cómo la metáfora está no nada más en los poemas que escriben los poetas. La metáfora está, por ejemplo, mucho en la mercadotecnia. Hoy en día hay algo que se llama mercadotecnia creativa, que busca precisamente irrumpir, crear algo irruptivo que llame la atención y que nunca se olvide. Y entonces vemos esta metáfora, la lengua como una fresa. Y la verdad es que sí parece una fresa, porque hasta sus papilas gustativas y el color y la forma es como una fresa. ¿Sí? Pero las metáforas también las tenemos en los desarrollos científicos y tecnológicos. ¿Cómo se empezó a concebir el diseño de los aviones? ¿Sí? A partir de copiar a los árboles, de copiar a las aves, de copiar a los colibríes, a las águilas, y entonces, pues, obvio, pues, tiene alas el avión, tiene cola, tiene pico, etc. En algunos conceptos de la ciencia, como por ejemplo, esta idea de la Vía Láctea, como que hay un camino de leche en el cielo. Leche, camino en el cielo. Bueno, pues es que se veía esta
formación de estrellas, de astros, se veía como un camino, como una vía, y por el color, pues, se definió como la Vía Láctea. Bueno, el mismo concepto de hoyo negro. Un hoyo negro que es un concepto que, les digo honestamente, yo no entiendo. No entiendo. Es tan difícil para la comprensión que entonces se le ha puesto esta metáfora como nombre, un hoyo negro. ¿Sí? También tenemos metáforas en la arquitectura, ¿sí? Por ejemplo, esta casa que es como una concha, y no solamente en su forma, sino en las cualidades que tiene no concha, sino caracol, ¿no? En las cavidades y la forma que tiene el caracol. Fíjense cómo entonces la imaginación, y en este caso de la metáfora, pues está por todas partes, ¿sí? Diseño de nuevos productos, esta engrapadora, que por su forma, pero además también por la nostalgia que nos da esta forma de la engrapadora, o el combinar elementos como esta matatena de cristal, que obviamente pues ya no es una matatena para jugar, pero sí por su tamaño, que es de dimensiones más o menos grandes, por su tamaño y sus colores es un adorno para una casa, ¿no? O los cuerpos de Mickey y Minnie también como muebles, o esta última que es también arquitectónica y que simula un panal de abejas. También no solamente como forma, sino porque se descubre que el panal, fíjense, el panal hecho por abejas, bueno, por la naturaleza, tiene unas cualidades para conservarse, para su fortaleza y para conservar el clima, la temperatura, la humedad, etcétera, que luego viene el ser humano y con su gran razón le copia a las abejitas la forma del panal y crea esta alberca olímpica que tiene que tener una temperatura y no ser muy costosa en su mantenimiento, etcétera, y entonces crea esta alberca olímpica. Y otros ejemplos de imaginación metafórica. ¿Sí? Cuando vemos esto en la calle, en primer lugar no se nos vuelve a olvidar la marca McDonald's, sino que además se nos antojan unas papas, ¿sí? A mí la que se me antoja muchísimo es la banca de Kit Kat, ¿no? Porque de verdad esa banca es un chocolate. Y ya cada vez que veo una banca se me antoja un chocolate y no vuelvo a olvidarla, ni tampoco olvido este cepillo que es como un cepillo de oral. La mercadotecnia creativa ha explotado muchísimo esta parte de ver las cosas como si fueran de otra manera. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Pasemos a la imaginación del relato de ficción o del modelo, ¿sí? Que decíamos que un cronotopo es el espacio donde se hace visible el tiempo. Esta imaginación consiste en abstraer el modelo que tienen las cosas, ¿sí? Y esto nos permite, este tipo de imaginación nos permite visualizarnos temporalmente, nos permite recordar el pasado, visualizarlo y proyectar, imaginar el futuro, ¿ok? Este tipo de imaginación, como ya lo platicamos, pues tiene aplicaciones tanto en la ciencia como en las humanidades y como en la sociología, ¿sí? Como en la historia. ¿Okay? El historiador, por ejemplo, bueno, ya me estoy adelantando lo que voy a decir adelante, pero el historiador, por ejemplo, no encuentra la historia relatada. El investigador de un acontecimiento no encuentra ya el acontecimiento contado. Él es el que lo cuenta.
¿Qué es lo que sí encuentra? Encuentra documentos, encuentra archivos, encuentra fotos, encuentra testimonios. Y entonces él tiene que crear un diagrama de flujo, tiene que crear una narrativa, una explicación de preferencia causal y crear el relato. En realidad, un historiador es un gran cuentista, es un gran novelista, ¿sí? Hace uso de las herramientas de la narración para poder dar esa explicación de los hechos. Bueno, entonces aquí les pongo, por ejemplo, un diagrama de flujo de cómo se cocina un huevo, ¿no? Y entonces, pues tenemos esta abstracción. A ver, ¿lo quieres frito? No, entonces lo hierves. ¿Lo quieres salado? No, entonces ya lo sirves, ¿sí? ¿Lo quieres frito? Sí, entonces lo fríes. ¿Lo quieres salado? Sí, le agregas sal y después lo sirves. Y entonces tenemos este camino que nos permite explicar un proceso, que nos permite planificar, que nos permite controlar el proceso, ¿sí? Acá de este otro lado tenemos otro un poquito más complejo, por ejemplo, para un ingeniero, pues todo este proceso de cómo se da la línea de producción. Para nosotros que luego somos también administradores, pues también, ¿no? A ver, ¿cuáles son los pasos que se van a seguir? ¿Cuáles son los puntos que puede haber quiebre? Y de manera premeditada lo resolvemos gracias a nuestra imaginación que puede hacer un plan de trabajo. Como profesores nosotros lo hacemos. El primer día de clases ya sabemos qué va a pasar el último día de clase, porque hicimos una planificación y eso es imaginación. Este último que pongo aquí en medio, me van a decir, bueno, ¿y este qué tiene que ver? Pues es lo mismo, porque el científico, a la hora de analizar la realidad, la pierna, ¿sí? Se da cuenta cuáles son los puntos quiebre y los puede cambiar a otro modelo o a otro material que no sea exactamente el del cuerpo, los músculos, la carne, los huesos, ¿sí? Y entonces ya sabe que estos son los puntos quiebre y ya con tener esta forma, que aparentemente no tiene nada que ver con esta, resulta que tiene el mismo funcionamiento. ¿Sí? Eso es lo maravilloso de la imaginación, el que ves más allá de lo aparente. Cuando uno desarrolla la imaginación, ve más allá de lo aparente, porque tiene esa capacidad de hacer esas relaciones como ver que la naturaleza es un templo. ¿Cómo que la naturaleza es un templo? Y cuando el poeta lo dice, dices, ¡ah, sí es cierto! ¿Cómo que eso es una pierna? Y cuando te explican el funcionamiento, dices, ¡ah, sí es cierto! Entonces, es lo brillante, lo maravilloso de desarrollar la capacidad de la imaginación, porque entonces vamos a ver más que la mayoría de la gente. Estos son otros ejemplos de cómo esta trayectoria. El relato de ficción nos conecta con la imaginación proyectiva de un número infinito de modelos espaciotemporales. Es lo que Araceli me preguntaba un poco, ¿no? Que puedo hacer cuantos dibujos, diseños, esquemas, etcétera, me pueda imaginar. Y esa aplicación es muy práctica para todos los procesos de argumentación. ¿Sí? Me adelanté y les decía, ¿qué es lo que hace un historiador? Pues un historiador cuando hace un libro, hace una novela. Claro, se van a enojar los historiadores conmigo porque me van a decir que no es exactamente lo mismo, porque ellos pretenden ser objetivos y entonces te dan los datos, te dan los números. Y en cambio el novelista, como no le preocupa que sea ficción, que no sea cierto, pues tiene más libertad, ¿no? Pero en realidad es un relato. La historia es un relato, ¿sí? También nosotros hacemos este tipo de procesos de argumentación cuando escribimos un ensayo.
cuando escribimos una defensa, ¿sí? Por ejemplo, el abogado también es otro cuentista. Tú vas con un abogado y le dices, pues me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. ¿Sí? Y él, como tiene el conocimiento de las leyes, tiene esa capacidad de identificar lo que más adelante le vamos a llamar índices o marcas, ¿sí? Indicios. Y dice, ah, eso es causa de una demanda. Ah, eso viola tal derecho. Ah, eso es civil. Ah, eso es mercantil. Ah, eso es judicial. Claro, por eso lo contratamos. Nosotros pues, nada más sabemos lo que nos pasó y estamos indignados, pero no sabemos nada. Pero él sí tiene esa visión de decir, mira, y entonces, a partir de lo que tú le contaste, construye una demanda para dársela al juez, ¿sí? O sea, construye un relato en el que ya vincula lo que le dijiste con las leyes que se violaron, ¿sí? Y entonces hace un proceso, ¿sí? Hace un diagrama de flujo, hace una historia para convencer al juez de sus argumentos, de que se violaron esos discursos. También hace un diagrama de flujo de lo que va a ir haciendo, ¿sí? Dice, primero vamos a presentar la demanda y entonces cuando nos den respuesta, entonces vamos a hacer esto y si no nos sale, vamos a meter otro recurso, etc. O sea, desde el principio ya planifica cómo va a llevar a cabo su proceso. Todo eso es imaginación. Entre mejor imaginador sea el abogado, más recursos tiene, más planificado tiene su camino. ¿Sí? Otro ejemplo, el psicólogo. Cuando una persona va a una terapia, ¿sí? El psicólogo clínico, por ejemplo, cuando una persona va a una terapia, pues la persona le dice al psicólogo las cosas que le suceden, cómo se siente. ¿Sí? Y lo que hace un buen psicólogo no es decirle, mira, lo que pasa es que tú estás neurótico y no, o sea, el psicólogo no le dice lo que tiene. El psicólogo le ayuda para que la persona pueda, eh, digamos, narrar una explicación suficientemente satisfactoria para sí misma, una interpretación suficientemente satisfactoria para sí mismo, con el cual pueda sentirse a gusto. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona está muy alterada porque perdió su trabajo, pues el psicólogo no le va a regresar el trabajo y el trabajo no va a regresar. Pero el psicólogo sí le va a ayudar a que haga un relato sobre ese problema que tuvo, sobre esa situación, ¿sí? Que le permita sobrellevarla, que le permita aceptarla, asimilarla. Si se fijan, son narrativas, todos son relatos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, espero que con todo esto les esté pudiendo convencer de la importancia de la imaginación. Pasemos ahora a la imaginación como ideología. ¿Sí? ¿Qué es la ideología? La ideología es el conjunto de creencias, valores, costumbres de una sociedad. ¿Sí? Todas esas ideas las hemos creído, las hemos concebido, las hemos creado, aquí les estoy poniendo, las hemos concebido, las hemos creado como sociedad, ¿sí? Como sociedad hemos producido valores, producido costumbres y creemos en ellas, creemos que son valiosas y las compartimos entre los miembros de nuestra sociedad. Es decir, imaginamos que son valiosas e imaginamos que es bueno compartir. ¿Okay? Hay diferentes sociedades y entonces hay sociedades que tienen una serie de creencias y hay sociedades que tienen otra serie de creencias. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en México creemos, aunque
por lo menos de dientes para afuera, creemos en la monogamia, ¿no? Creemos que las parejas deben ser monógamas, ¿no? Nada más uno para uno, ¿ok? Pero eso no está escrito en ninguna parte, eso es lo que nosotros creemos como mexicanos, digo, creemos por lo menos de dientes para afuera, ¿sí? Y una vez, platicando con un amigo, un colega que es del Congo, en el Congo lo que se aprecia es la poligamia, ¿sí? No solamente es lo que se da, sino que además es bien vista. Entre más mujeres tenga un hombre, habla mejor de él, de su capacidad de mantener tantas mujeres, ¿sí? Y además es consentida, consensuada, digamos. Es decir, el señor tiene que ir con sus esposas previas a pedir a la siguiente. Si tiene dos esposas previas y se quiere casar por tercera vez, si quiere tener una tercera esposa, va con sus esposas previas y ellas avalan que se case por tercera vez y no van a la fuerza. ¿Sí? Él me estaba explicando esto, dice, no van a la fuerza, de hecho tienen que estar de acuerdo y lo valoran como algo adecuado. Por ejemplo, la esposa más vieja, que ya está cansada, es la que tiene más poder y menos obligaciones. Entonces, si el esposo se quiere casar con una tercera mujer más joven, más fuerte, pues ella muy contenta porque así le quita carga. Cuando me lo estaba explicando, yo empecé a pensar, pues no está tan mal, ¿eh? No me parece tan mal eso de que compartamos las cargas y las obligaciones y los beneficios, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta valoración es en realidad una creación y algo que compartimos mutuamente, ¿sí? Nos da cohesión social porque creemos en lo mismo, permanecemos unidos como una pareja, porque la pareja cree que son el uno para el otro, permanecen unidos. Cuando dejan de creerlo, se desintegra. ¿Sí? ¿Sí quedó claro aquí? Les puse estas imágenes de esta película que, conocida por ustedes que se llama El Perfume, porque tanto en la película como en la novela se aprecia muy bien pues cómo son las costumbres de cada sociedad, por qué se apreciaba tanto el perfume en esta Francia, donde no había agua corriente, no había jabones, etcétera, y entonces nadie podía bañarse y entonces los perfumes eran muy apreciados, ¿no? Por ponerles un... Bueno. Entonces, todas las sociedades tienen esta cohesión social de la imaginación como ideología, pero también hacia el interior de esas mismas sociedades se da de manera simultánea, digamos de manera como dialógica, el que en el seno de esas mismas sociedades se produce la imaginación como utopía. ¿Sí? ¿Qué pasaría si hiciéramos las cosas de otra manera? ¿Qué pasaría? O sea, nos distanciamos de lo ideológico y decimos, ¿y si mejor lo hacemos de otra manera? Por ejemplo, en una familia, con los chicos, jóvenes, etcétera, la costumbre es que los domingos es día de la familia, comen todos juntos, van al cine en la tarde, etcétera. ¿Sí? Así ha sido desde chiquitos. De pronto los chicos crecen, ya tienen 15 años y de pronto uno dice, oye mamá, ¿y si mejor hacemos otra cosa? O sea, como que ya están grandecitos y ya dicen, ¿por qué no mejor me voy con mis amigos y no con la familia? Entonces, rompe. La imaginación como utopía es ese imaginar otro escenario, otra sociedad, otro mundo, otras posibilidades. Eso le permite a la sociedad seguir viva. Imagínense que tengan 80 años los papás, 70, 60 los hijos y que sigan
pidiéndole permiso a la mamá para salir. Gracias a que se rompe lo establecido y se genera algo nuevo, es que se mantiene vivo, ¿no? Y aquí les puse estas imágenes que obviamente no existen, pero pues quién sabe, un día de esto llegaremos a... No pensábamos que daríamos nuestras conferencias por Zoom y miren cómo estamos en la vida virtual. Bueno, en el relato de ficción se dan las 4 y ahorita las vamos a identificar. Antes de irme entonces a la actividad que quiero que hagamos, nada más para cerrar esto y ver, recapitular los usos de la imaginación que ya he estado mencionando, ¿sí? Entonces dijimos, la imaginación tiene 2 componentes. Lo que se imagina, que es el componente material de su contenido, y el proceso de imaginación, la forma en la que imaginamos, ¿sí? Si nos centramos en los usos materiales, la imaginación nos permite tener una capacidad amplia de observación de los elementos, lo que mencionábamos como índice, ¿sí? Cuando yo puedo observar en la metáfora que comparé, la luz que baja del cielo, cuando puedo observar la inmensidad del tronco, como la inmensidad de un pilar, cuando puedo imaginar y puedo ver esos detalles de cómo se hace como una cúpula, como un espacio y como un lugar iluminado al centro. Y esos índices los puedo comparar con otros índices que observé en el templo, ¿sí? Cuando el ingeniero en un proceso ve los detalles, ahí hay agua tirada y al lado hay un cable que ya está medio pelado. Ahí no dice cuidado, incendio, pero el ingeniero ve agua y ve cable de electricidad pelado y ve esa relación, ¿sí? Cuando el abogado oye lo que le dices y tiene el índice del artículo, puede hacer esa relación, ¿sí? Cuando el ingeniero ve las extremidades de las aves, ve las alas y ve cómo se mueven las plumas, cómo planea y trata de llevarlo a otros materiales más ligeros, está identificando esos índices, esos elementos que puede interrelacionar en un momento dado. ¿Sí? La imaginación en su contenido nos puede dar experiencias, empatía, más percepción global y más percepción irruptiva, ¿sí? Y puede ampliar el horizonte de experiencia de las personas. Yo les platico mucho a mis alumnos que yo estudié letras españolas y yo estudié la carrera más maravillosa del mundo, porque es una carrera que me permite ser muchas personas, además de yo, que me permite vivir inmensas experiencias, además de la poquita experiencia de mi vida concreta, ¿sí? Yo he podido ser hombre, he podido ser astronauta, he podido ser marciano, he podido ser Dios, he podido ser bebé, he podido ser ingeniero, he podido ser un montón de personas gracias a la literatura, ¿sí? Y he podido estar en muchos espacios y que no conozco incluso todavía y en muchos tiempos que no he vivido, incluso hasta en el futuro. ¿Sí? Entonces, esto me permite concentrarme en los contenidos, ¿no? Pero también en los aspectos formales, pues como dijimos, nos permite visualizar procesos, visualizar muchos cronotopos, lineales, simultáneos, circulares, convexos, progresivos, contrapuntísticos, etc. ¿Sí? Me permite también entonces tomar decisiones, planificar
y me permite entonces tener más capacidad de resolver problemas porque desarrollo este pensamiento lateral. ¿Va? Entonces, yo sí quiero hacer mucho énfasis en que muchas veces cuando hablamos de literatura, cuando hablamos de narración, nos quedamos nada más en de qué trata el relato. Y eso es muy valioso. Pero yo creo que algo muy valioso del relato de ficción es no solamente de qué trata, sino cómo está estructurado, cómo está hecho. Es decir, su parte formal, su proceso de discurso. Bueno, entonces, concluyendo, en todas las profesiones y en todas las situaciones en las que es necesario resolver un problema, es necesaria la imaginación porque nos permite la observación, el análisis, la perspectiva y la toma de decisión. Marina, yo tengo una duda. ¿Qué diferencia hay entre pareidolia e imaginación? ¿O es lo mismo, con otro nombre? Sí, es lo mismo. También por ahí me preguntan, ¿qué diferencia hay en creatividad e imaginación? La creatividad sin imaginación, pues no es creatividad. Creatividad es un poco como ya llevarlo a objetos concretos, pero pues no puedes manipular algo si antes no lo has imaginado, si antes no lo tienes en la cabeza. Entonces sí, más o menos son procesos que tienen que ver con lo mismo. Muchas gracias. De nada. Y también, Marina, te comento que en el chat hemos estado también llevando una conversación en paralelo y que va complementando lo que tú has estado diciendo. Por ahí hay algunos comentarios sobre lo que hacen. Específicamente Araceli menciona que en su trabajo, mi trabajo es justamente crear a partir de la imaginación actividades para jóvenes impulsando su liderazgo, apegándonos a una realidad global. Y algo que hemos platicado en el chat y que por supuesto tú ya lo estás diciendo, es como la ficción y en este caso narrativa, ayuda al desarrollo de la imaginación y a ponernos en el lugar del otro. Hay una filósofa contemporánea, Martha Nussbaum, quien precisamente desde la filosofía, ella dice que, ok, la filosofía ahí está para hacer preguntas, pero la literatura, específicamente la literatura, es la que funciona para que podamos prever de una forma u otra cómo resolver un problema filosófico, un dilema y demás, ¿no? Entonces es muy interesante que una filósofa hable y le dé tanto peso a la literatura y diga, esa es una manera para podernos hacer agentes morales, para podernos hacer ciudadanos. Y creo que complementa perfectamente bien lo que tú has dicho. Claro, tiene que ver con lo que decía de que gracias a la literatura he podido tener muchos más horizontes de vida, mucho más experiencias que si solamente la mía concreta, ¿no? Y sí, yo coincido, yo estudié literatura y estudié filosofía y coincido con Martha Nussbaum. De hecho, yo he aprendido más filosofía en la literatura. Hay un escritor que se llama José Saramago, que es portugués, premio Nobel. La mayoría de sus novelas son metáforas. Por ejemplo, la balsa. ¿Cómo se llama esta? La balsa de piedra. La balsa de piedra, que es que la península ibérica se desprende de Europa. Por supuesto, eso es imposible racionalmente que una península se desprenda del continente. Y sin embargo, eso le permite a Saramago reflexionar acerca de la condición humana, acerca de la identidad europea, acerca del futuro, acerca de muchas cosas a partir de una ficción imposible. ¿Sí? Entonces, pues esta parte de la literatura. Decía que coincidía perfectamente con Martha Nussbaum y que de hecho yo he aprendido más filosofía de la literatura que de ningún otro lado, ¿no? Bueno, quiero seguir para que, como les comentaba, hagamos un ejercicio, una dinámica. Yo les decía que
Es como hablar de lo fabuloso que es nadar y ni siquiera ponernos el traje de baño. Entonces vamos a ponernos en el traje de baño y vamos a aventarnos a la alberca, a sentir el agua, a movernos, y etc. Entonces, vamos a jugar con dos cuentos, ¿sí? Uno, vamos a jugar primero con un cuento de Augusto Monterroso, que se llama La rana que quería ser una rana auténtica. Voy a hacer este pequeño juego con ustedes, bueno, rápido, para que se den una idea por dónde voy. Y después los voy a mandar a grupos, a equipos, para que jueguen ustedes con otro cuento que, que les voy a poner, que tienen en Drive, en un Drive que les voy a compartir para que jueguen ustedes con él. ¿Sí? Entonces, insisto, ahorita en la perspectiva que vamos a tener de la literatura no es una perspectiva convencional. O sea, normalmente cuando tú vas a una clase de prepa, de profesional de literatura, pues dicen, a ver, ¿quién era el autor? Biografía del autor. Entonces hay que aprenderse la biografía del autor. ¿Sí? ¿De qué país? ¿En qué momento escribió? ¿Sí? ¿A qué género pertenece? Pues es narrativa. ¿Y qué es? Cuento, relato, novela. ¿Y qué? ¿Y cuáles son los personajes? Ese análisis muy tradicional. ¿Sí? En este momento no nos va a importar tanto el análisis tradicional y tanto ubicar el cuento en un contexto como ver el cuento como si fuera un mecano, como si fuera un juguete, ¿sí? Y entonces vamos a jugar con este juguete, lo vamos a manipular, vamos a ver qué nos puede enseñar. Un juguete, un cuento se puede jugar de muchas formas, como decía hace rato con Araceli. Yo puedo jugar con muchas cosas este cuento, ¿sí? Es más, es parte de la imaginación del profesor ver qué más le saca. Pero bueno, vamos a jugar un poquito con este cuento que a mí me gusta porque podemos identificarnos mucho con él. Se llama La rana que quería ser una rana auténtica y lo voy a leer. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarlas y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas. De manera que se dedicó a hacer sentadillas, y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores. Y sentía que todas la aplaudían. Y así seguía haciéndolo, así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana que parecía pollo. Bueno, primera cuestión. Vamos a identificar índices, es decir, aquellos elementos
que nos dicen más de lo propiamente referencial. El primer índice que siempre es importante es el título. El título siempre es como una adivinanza o como una clave de lectura, ¿sí? Aquí tenemos la rana que quería ser una rana auténtica. Y llama la atención que rana esté con mayúscula, como si fuera el nombre de alguien. ¿Ah? Y ya con el contexto del cuento, pues es una metáfora, ¿no? Porque obviamente es una fábula, es decir, una historia con personajes animales, con características humanas que normalmente transmiten un mensaje, una moraleja, ¿sí? Entonces, nos encontramos ante una metáfora, ¿sí? A una comparación entre el mundo animal de la rana y el mundo de los seres humanos. Y aquí está esta magia del autor, el ver precisamente que somos como una rana, ¿sí? Yo cuando leí por primera vez este cuento, dije, qué creatividad de Monterroso que se lucía con este tipo de fábulas, porque de verdad, las ranas, las ancas de ranas saben apoyo. Tú le preguntas a alguien, oye, ¿a qué sabe? Y te dice, apoyo. Entonces la pobre rana nunca puede ser ella porque siempre será definida como pollo. Entonces, esa imaginación de visualizar ese detallito tan pequeño, tan insignificante, y ver que así somos también los humanos, ¿sí? Y entonces nosotros podemos ir marcando, pues, palabras claves, ¿no? Que buscaba su autenticidad, buscaba ser ella misma, que lo buscó en un espejo y se veía a sí misma, pero no le era suficiente, ¿no? No le era suficiente nada más verse así, porque somos seres sociales que requerimos que los otros también nos vean, ¿sí? Primero se fue a un extremo y nada más se vio a sí mismo. Luego se fue al otro extremo y nada más vio lo que los otros decían, ¿sí? Y entonces se vestía y luego se desvestía, ¿sí? Cuando era necesario, para llamar la atención, etc. El juego que yo les propondría que jugáramos es en este cuento, es que convirtiéramos el cuento en primera persona. No es lo mismo hablar de los otros, de la rana. Hablar de los otros es muy fácil. Lo hacemos todo el tiempo criticando a los demás. Ay, es que qué poco. Pero cambiar el cuento a primera persona, jugar con esa imaginación y ser yo la rana, ¿sí? Y entonces haría una lectura como, por ejemplo, en una ocasión yo quería ser una mujer auténtica y todos los días me esforzaba en ello. Al principio me compré un espejo en el que me miraba largamente buscando mi ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora. Hasta que me cansé de esto y guardé el espejo en un baúl. Por fin pensé que la única forma de reconocer mi propio valor estaba en la opinión de la gente y comencé a peinarme y a vestirme y a desvestirme cuando no me quedaba otro recurso para saber si los demás me aprobaban y reconocían que era una mujer auténtica. Un día observé que lo que más admiraban de mí era mi cuerpo, especialmente mis piernas, de manera que me dediqué a hacer sentadillas y a saltar para tener unas piernas cada vez mejores. Y sentía que todos me aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que me consideraran una mujer auténtica, me dejaba arrancar las piernas y los otros se las comían. Y yo todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que era una buena mujer que parecía otra. Entonces, ustedes pueden visualizar en este cambio de perspectiva que es muy diferente cuando ya hablo de mí.
les digo, híjole, la verdad es que eso sí me ha pasado, o qué terrible todo lo que he tenido que hacer para que los otros me reconozcan. Y total me perdí a mí misma. Y entonces ya convierto un cuento en una experiencia personal. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo de lo que se puede hacer. No sé si tengan algún comentario. Por ejemplo, para los chicos que de las edades de juventud, este tema de quién son, de ser reconocidos, de la autenticidad, pues es muy, muy importante. Bueno, esto nada más se los puse como ejemplo. Perdón, Donde... Elizabeth, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, perdón. Sí, una parte importante a la hora de hacer lo propio, ya empezamos a agregarle algo muy nuestro, ¿no? Ya de nuestra experiencia, incluso empezamos a imaginarnos ya algo sobre nosotros, cuando el otro parecía como muy lejano, ¿no? Claro, nada más el cambio de tercera a primera persona ya modifica muchas cosas, ya me involucro muchísimo y ya relato, ya imagino, visualizo mi historia. Muy bien, muy buen comentario. Vamos a trabajar con otro que también tiene un tema de identidad personal, ¿sí? Es un poquito más largo, se llama Caen trozos de cabello en las peluquerías del mundo, ¿sí? Y, a ver, José Manuel, si me ayuda. Esta es la liga para buscarlo en Drive. La acabo de poner en el chat. Cualquier persona tiene acceso. Y entonces, ahorita los vamos a mandar a equipos de 5 personas, no, 3 o 4 personas, los vamos a mandar a grupos y hay que leer el cuento, ¿sí? Y vamos a hacer 3 cosas. Vamos a buscar índices, ¿sí? Caen trozo de cabello en las peluquerías del mundo. Vamos a buscar índices y vamos a buscar qué querrán decir esos índices. Después vamos a hacer un dibujo, ¿sí?, que represente los índices en las 3 temporalidades que tiene el cuento. ¿A qué me refiero con que tiene 3 temporalidades? El cuento es el relato de un chico que habla acerca de su cabello, ¿sí? Y recuerda, temporalidad pasada, en el momento actual, temporalidad presente, y predice lo que le va a pasar, temporalidad futura. O sea, si se fijan en el cuento están los 3, aunque lo está diciendo en presente, está recordando su pasado y está pensando lo que le va a pasar. Y en esas 3 temporalidades hay que dibujar los índices, los objetos que se encuentran, ¿sí? Y en ese es muy importante el dibujo. Yo se los recomiendo muchísimo. Ustedes deben de saberlo, los psicólogos lo saben. Este proceso mental de pasar de la lectura, la comprensión y conectarlo con la mano es muy, muy importante. Ese tiempo, ese proceso, esa interiorización de lo que se está haciendo y esa soltar la mano y producir algo físico es un proceso mental muy, muy importante de la imaginación, ¿sí? Y en este proceso vamos a identificar las metáforas, ¿sí?, estas dimensiones del tiempo, de la imaginación del relato de ficción. Vamos a identificar cuál es la ideología y cuál es la utopía que la rompe. ¿Qué es lo establecido y qué es lo que busca, si es que lo logra, romper lo establecido? Cómo no tenerle tanto como respeto al texto, ¿sí?, sino más bien que de veras el texto sea un juguete que podamos nosotros jugar de muchas maneras. Este es un ejemplo, se pueden hacer otros, ¿sí? Algo que yo les ofrezco y que les sugiero, obviamente que quizá digan, bueno, pero
cómo escojo textos o me falta experiencia a lo mejor para saber cuáles pueden ser buenos y demás. Yo ahorita, bueno, el profesor José Manuel les va a anotar en el chat mi correo electrónico para que puedan comunicarse conmigo cuando quieran y yo les puedo dar más material. Algunas de las lecturas que les ofrecí, quizá los libros no se consiguen, pero yo les puedo dar las ligas o dar el material digitalizado, ¿no? Para que puedan tener esta experiencia. Algo que yo he descubierto es que a veces un texto tan chiquito como un microcuento de una oración nos puede dar para sacarle y sacarle y sacarle cuando jugamos con él. Como este cuento de 2 cuartillitos. Ahí evitamos el problema de que luego los chicos no leen. ¿Sí? Lo pueden hasta leer ahí en clase. Hay cuentos de una oración o de un párrafo. Entonces se puede jugar muy bien con algo muy pequeño y sin embargo sacarle muchísimo jugo. No necesariamente tienen que leer las 1000 páginas de una gran novela y por ahí se puede invitar a que lean, vayan leyendo cada vez más. También se puede hacer con poesía y también se puede hacer con teatro o con cine o con cualquier tipo de discurso de ficción. Lo bueno de la narrativa es que se da este proceso. La poesía dibuja más una situación, no siempre hay un proceso. En cambio, en la narrativa siempre hay un proceso, siempre hay un inicio, un desarrollo, un desenlace, ¿no? O sea, hay la imaginación del relato de ficción. No toda la poesía es así. Bueno, pues entonces, a mí me gustaría que empezáramos que comentáramos porque no tenemos, no nos va a dar tiempo para hacer mucho, pero que comentáramos los índices que encontraron y el contraste, digamos, la guerra que hubo entre la imaginación como ideología y la imaginación como utopía. Entonces, quizá podemos empezar con el equipo de Nelly Peña. Nelly Peña y su equipo, ¿nos quieren compartir los índices que encontraron? Sí, claro, ahora Sí, voy. Si quieren, nada más platicado para que no proyecten todos de ok. ¿no? Ok, bueno, lo primero que habíamos detectado, que inclusive ya te lo habíamos comentado, pues era como el significado que el protagonista del relato le daba a su cabello. Esa es como la primera parte, ¿no? Que nosotros como que detectamos. La siguiente fue como que la relación con su esposa, bueno, habíamos acordado que cómo la veía él en antes y un después, ¿no? Cómo lo trataba él y también, pues, los estereotipos. Cómo podemos nosotros tener al imaginario, es decir, a los que vemos como patrones a seguir. En este caso, pues, cita a Elvis Presley y a John Lennon. Entonces, eso sería como que lo que habíamos detectado. No sé si las demás chicas quieran, inclusive Mariela por ahí quería compartir su dibujo aquí en la computadora para que lo puedan ver los demás. A ver, no sé si yo creo que sí puedes. Ok, bueno, no sé si se alcance a ver porque está como, no soy buena dibujante, pero habíamos expresado algo de esta manera, ¿no? Nos imaginamos una persona con cabello largo, cómo visualizaba él desde su infancia, lo que implicaba el cortarse el pelo, la experiencia de primera mano, pero hablábamos también de la transformación
que logra el amor, ¿no? Finalmente, cómo a veces tienes que ceder a ciertas circunstancias que no te parecen, pero bueno, les comentaba yo a mi equipo que me impresionaba, ¿no? Me voy a dormir y sé que ella me va a cortar el pelo y va a hacer de mí lo que quiera y yo voy a fingir que no pasa nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque busca cómo seducirme y transformarme a través de su negligé y su perfume, ¿no? Entonces acá veíamos, expresa cómo menciona dos grandes personajes artísticos que Elvis Presley y John Lennon, cómo a raíz de que empieza su transformación, la transformación de su persona, pues dejan de ser lo que en un principio eran, ¿no? Entonces de esa manera él visualiza el tener que cortarse el cabello. Muy bien. Mariela, tú que hiciste el dibujo, ¿qué experimentaste cuando estabas haciendo tu dibujo? ¿Te concentraste en ello? ¿Cuál fue tu proceso? Estuve escuchando las opiniones de mis compañeras, cómo les decía yo a ellas que es algo subjetivo, ¿no? El tener que cortarse el pelo, a lo mejor para mí no es tan estresante, pero como para esta persona sí. Y entonces a la hora de estarlo visualizando, pues lo que implica el hacer lo que no te gusta, ¿no? Sí, como que te mueve, te transforma. Y sobre todo algo tan profundo para él, porque hacemos muchas cosas que no nos gusta, pero algo tan profundo como lo que, pues es como cortarle un brazo para él. Qué difícil, ¿no? Sí. Muy bien, Nelly, ¿querías decir algo? Sí, sí, nada más como un complemento o sea, la cuestión, hablando ya más de esta cuestión utópica e ideológica, cómo finalmente también dentro de esa utopía que creo que cada uno también de nosotros poseemos de no perder nuestra esencia, de conservar esa identidad y que finalmente pues cada uno de nosotros le da un significado pues propio a lo que es su identidad y lo que la compone, ¿no? En este caso, bueno, es el cabello, pero sí esa utopía de estar tal vez como en una lucha constante de lo que marca un estereotipo, de lo que marca una cultura, de lo que se espera de ti, y que de repente, bueno, pues en esa lucha de si lo hago o no lo hago, porque es necesario o porque debe ser, creo que, bueno, pues siempre la situación de conservar lo que eres y de lo que crees y de lo que realmente tú deseas ser, es como básico, ¿no? A mí eso es como un poco también lo que ahorita me aporta, el decir, bueno, siempre conservar esa esencia. Y la utopía, pues digo, siempre creo que va a ser la base que nos puede guiar para seguir adelante y pues para estar siempre tratando de ver cómo equilibramos lo que se espera de nosotros y lo que realmente queremos ser. Muy interesante lo que dices. En este caso, en este cuento, se usó como metáfora el cabello, pero todos tenemos algo muy nuestro. Dice Manuel Kant que el ser humano es una insociable sociabilidad. Todos vivimos esta tensión entre ser individuo, pero ser parte también de una sociedad. Entonces, nos vamos a sentir identificados en que siempre hemos tenido que negociar, siempre hemos tenido que equilibrar esta tensión, simbolizada en que, bueno, a ti te gusta tal cosa, o por tu cabello, o por tu cuerpo, o tus preferencias, o tus gustos, o tus capacidades, pero siempre habrá esta tensión. Muy padre. A mí me gustaría preguntarle, a ver, a Héctor López. Héctor,
¿Qué diferencia encuentras entre el chico de caen trozos de cabello en las peluquerías del mundo y la rana? O similitudes a lo mejor son igual. Pues yo siento que es esa parte de tratar de encajar, ¿no? Como bien decía ahí. Eh, Decía, a pesar de que ciertos artistas, como decía que Elvis y John Lennon se habían cortado el cabello, tal vez no dejaban de tener esa esencia, ¿no? Personal. Y en el caso de él, él no le encontraba como ese sentido a que le quitaran una parte de su identidad, ¿no? Porque cuando dice al principio, yo era un niño, yo era un niño pequeño y me cortan mi cabello, me estaban cortando parte de mi alma, el ser yo, ¿no? Y en el caso de la rana es igual, ¿no? La aceptación, porque estaba esperando la aceptación de los demás, de su persona, de quién era ella. A pesar de que sabía que era una rana, quería ser como la rana la aceptación social, ¿no? Y en este caso igual, el hecho de darle tanta importancia a su cabello era esa connotación de decir, yo sigo siendo yo a través de mis creencias, a través de mis simbolismos, por así decirlo, y el hecho de que a alguien no le importe el cambio, porque cuando dice corta el cabello y caen en el suelo y lo barren sin darle esa importancia, es decir, cómo el hecho de que yo cambie para algunas otras personas es insignificante, ¿no? Como cuando dice con la rana, comieron sus ancas, ¿no? Pero sigue siendo un pollo, ¿no? Yo creo que esa es como la connotación que dan en ambas historias, no sé. Sí. ¿Alguien quiere comentar otra cosa comparando a los personajes o agregar? Pues yo creo que en ambos dos como que tenían un problema de aceptación a sí mismos, ¿no? En su autoconcepto, como el no identificar muy claramente qué es lo que soy y por qué, cuál es como la valía que tengo yo, que no necesito como esperar de los demás algo, sino que yo me tengo que sentir bien conmigo mismo sin importar lo que tenga que enfrentar. Pero yo veo que el chico está más seguro de sí mismo, sabe más desde el principio quién es, o sea, es cabello largo, que luego termina cediéndolo o parece ser que va a terminar cediéndolo por la seducción de la esposa, pero yo creo que él al principio como que decía, esto soy yo y aunque me lo obliguen a cortar, saldré llorando de aquí y veo mi alma que se va, pero este soy yo, ¿no? Y en cambio creo que la pobre rana estuvo muy perdida desde el principio. Desde el principio solo se buscó en sí misma, luego no le satisfizo eso y entonces buscó en los... O sea, desde el segundo párrafo ya estaba haciendo lo que todo el mundo quería que hiciera. Como que la veo más desorientada a la ranita. Así es. Si me permiten tantito comentar, yo creo que aquí sí es una cuestión, digo, habrán algunas similitudes, pero definitivamente en la situación de la rana ella tenía ya un pensamiento que pues la sociedad era quien tenía que justificarse ante la sociedad, ¿no? Entonces, y aquí no, aquí al revés, el chico tenía muy claro su ideal. Entonces yo creo que sí hay una diferencia ahí. Si algo que quiero comentar es, ¿se fijan cómo el hacernos más capaces de detectar esos índices, esos detallitos, ¿no? Eso que dijo, esas tijeras que sacó, el negligé, o sea, ¿cuándo usas negligé? ¿No? No cuando te quieres ir a dormir sin hablar al marido, cuando quieres... Entonces, ¿por qué usa negligé si no me está haciendo caso y se pone perfume? ¿Sí? ¿Qué tienes escondido debajo de la almohada? ¿Por qué ese detallito de la rana de empecé a hacer lo que decían, a vestirme y hasta desvestirme? Entonces, levantas la ceja y dices, híjole, ¿hasta dónde estuvo dispuesta a hacer con tal de que la reconocieran y que la pelaran? Muy interesante.
A ver, yo quisiera preguntarle, ¿quién me falta por ahí? Elizabeth, ¿cómo identificaron en tu equipo las temporalidades? Bueno, cuando empezamos a darnos cuenta que él, en el momento que va a cortar, bueno, lo del corte de cabello y empieza a pensar cómo era antes, qué le decían sus padres, este es el pasado, ¿no? Cómo los papás le decían que el cabello corto es símbolo de formalidad, es símbolo de todos aquellos que van a pertenecer a una nueva sociedad, a una nueva, pues sí, a un nuevo orden social, ¿no? El que él va a tener que pertenecer. El presente, cuando él está en ese momento pensando, cuando la esposa a lo mejor se va a despertar y le va a cortar el cabello, ¿no? Y en el futuro, ¿cómo se imagina él ya con su cabello corto? ¿Qué es lo que representa? Ah, pues representa entonces traer un traje, traer una corbata, y ya soy parte, ¿no? Ya soy parte de algo que a lo mejor me estaba yo resistiendo, ¿no? Al momento de tener mi cabello largo, porque esta es mi personalidad, este soy yo, este del cabello largo soy yo, ¿no? Entonces, si tú me lo cortas, entonces yo voy a hacer esto después, en un futuro. Ajá. Todas esas temporalidades se dan en realidad en el presente. O sea, el presente y el tiempo y el espacio del relato es la habitación y el momento en que la esposa está por dormir. ¿Sí? Sí. Los espacios y los tiempos imaginarios del personaje son el pasado, la niñez, el peluquero, son el futuro, mañana me vas a pedir el traje, etc. Entonces, eso también es interesante porque también es uso de la imaginación. Cuando tú haces un análisis para tomar una decisión, no analizas ni decides de cero. Partes de la experiencia que ya fue, ¿sí? Visualizas, proyectas un resultado deseable y decides en el presente. O sea, la imaginación te permite tener los tres tiempos simultáneos para saber tomar una buena decisión. Una buena decisión retoma la experiencia. Y es que además creo, maestra, que precisamente el presente nos está dejando, me está haciendo imaginar todo aquello que se supone que yo ya aprendí y que traigo acá atrás, ¿no? Y de todo el tiempo. Por ejemplo, él decía, el cabello purifica el organismo, resguarda de los malos espíritus. Entonces, al querérmelo cortar, me estás quitando eso, ¿no? Porque es mi salud mental, me estás quitando que me resguarde de los espíritus, porque es algo aprendido. Entonces, a veces hay que reaprender, ¿no? En ese momento él va a tener que reaprender de todo lo que traía cargado, ¿no? Como dicen, acá lo trae uno en la espalda, lo trae uno todo lo que nos han enseñado hasta el momento, hasta ese punto de partida que es cuando está en la cama, ¿no? Es un ejemplo de lo que podemos jugar con la literatura. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, Marina. Muchísimas gracias a ustedes que participaron, que jugaron y se sumergieron en este relato. Y bueno, pues hay muchas cosas que se pueden hacer con la ficción. Ya lo dijo Marina, no voy a redundar en ello, y creo que cada una de las personas que está en esta sala lo sabe perfectamente bien. Cuando queremos solucionar nuestros problemas, siempre los visualizamos. A veces visualizamos cosas terroríficas, y eso también es un peligro de la imaginación. Schopenhauer decía, hay que ponerle límites a la imaginación, a la fantasía, que nos puede volver fatalistas, pero hay que saberla domar. Es como un caballo, hay que saber cómo trabajar con el caballo, cómo hacerse parte de él, y lo mismo pasa con la imaginación. Entonces, esperemos que esto que vimos el día de hoy les sirva para su labor, pero sobre todo también para ustedes, para su persona, para visualizarse, para imaginarse, y bueno, que haya muchas lecturas. Naturalmente, quienes quieran compartir ejemplos que tengan, experiencias que tengan, lo podemos hacer a través del correo electrónico o a través de mi persona, es decir, que me manden sus experiencias y yo los puedo compartir, o bien en las siguientes sesiones. La intención también es que ustedes nos hagan saber qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado,
y sobre todo qué podemos aprender para nuestra labor. Muchísimas gracias, Marina, por la sesión tan rica, por la facilidad de acceder a estos conceptos que muchas veces cuando uno los lee directamente de los teóricos no se entiende nada, pero la verdad es que contigo lo aprendimos bastante bien. Muchísimas gracias a ustedes y nos veremos el miércoles 30 de septiembre a las 2 de la tarde. La segunda va a ser sobre inteligencia emocional.